Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. ¿Es posible borrar o eliminar a un arconte definitivamente? Quédate unos minutos y conocerás un método que he desarrollado para esto. Visión Interdimensional. Vamos a aclarar que este video no es para que los arcontes no nos molesten más, ni para protegerte por siempre de todos ellos, no. Son demasiados. Aunque en lo personal también he podido desarrollar métodos para esto, se pudieran explicar en otro video. Pero este video es para saber cómo ir borrando o eliminando a los arcontes que te estén afectando a ti o a la persona a la cual se le esté asistiendo. Por supuesto, esos no te molestarán más. Te mostraré primero las bases de cómo llegué a ese descubrimiento que también te van a ayudar a comprender más el funcionamiento de las cosas del otro lado. Aprender sobre el campo energético es la primera base. Los que han visto sesiones de hipnosis regresiva en donde han expulsado a estos seres, se han dado cuenta que luego que son descubiertos, ellos quedan sometidos al operador de hipnosis o a la persona a la cual están interfiriendo. Bueno, esta es la razón. Hay una regla que aplica no solo a la creación física o al multiverso en donde estamos, aplica a toda la expansión. Vamos a resumirla así. Tú eres el dueño de tu campo y de tus creaciones, y cualquiera que desee entrar en ellas o ser partícipe debe someterse o cumplir con las reglas que tú has impuesto en ellos. Es por eso que cuando entramos a esta creación privada, debemos someternos a las reglas de su creador, que nos puso en condiciones complicadas para poder salir, por cierto, y así quedarnos atrapados, pero ya las conocemos. Si no, ve el video de cómo salir de la Matrix. Cuando estos arcontes te interfieren, hacen experimentos con tu esencia, te colocan implantes y te hacen otras cosas muy repugnantes para mencionarlas. Pero al hacer esto no tienen otra opción que entrar en tu campo. Quizás tú te preguntarás, pero si es así, ¿por qué nos dejamos? Simple. En esta creación, la única forma de tomar acción es desde un cuerpo físico, pero lamentablemente la situación del humano físico es de ignorancia. No tiene conocimiento de esto, así que sin conciencia no es posible tomar acción. Ya tú siendo consciente de lo que puedes hacer en tu campo, puedes poner tus propias reglas, hacer lo que quieras como tú quieras, expulsar desencarnados, destruir entidades, cortar contratos y también lazos. Destruir implantes, castigar, otorgar permisos. Puedes poner a la entidad a ladrar como un perro y que baile como la Macarena, pero es perder el tiempo. También es importante saber que todo lo que ocurre en tu campo energético influye en tu cuerpo físico. Como ya hemos visto en los videos anteriores, los contratos alimentan de forma constante al arconte y también le da autoridad a ellos sobre ti, que además contamina tu esencia y le impide recordar lo que es. Un arconte puede tener hasta miles de millones de contratos con diferentes de miles o millones de seres de componente de luz. Esto los hace poderosísimos, grandes, con autoridad sobre ellos mismos, que los hace tener jerarquía y también fortalece sus vibraciones densas. Tener energía ilimitada de la luz les permite crear nuevas unidades planetarias que les permite aún seguir interfiriendo y ampliar su capacidad de hacer experimentos. Algo que adicionalmente les permiten los contratos es ser inmortal prácticamente. Si alguien los destruye o los saca de su campo, lo hace en esa línea de tiempo para esa persona. Sin embargo, estos seres continúan existiendo porque existen muchísimas líneas de tiempo con muchísimos contratos, con muchísimos seres de luz y se pueden recuperar nuevamente como si nada gracias a ellos. Son como los Horrocruxes de Harry Potter. Esto me hizo pensar de que algo tenía que hacerse porque es cierto que cada uno debe liderar su propia desconexión a todo este sistema y hacer su trabajo interno para no seguir alimentándolos. Pero aún se podía hacer más y así contribuir un poco con cada ser interferido en esta creación que no tiene conocimiento y peor aún, que no tiene alguna oportunidad para salir. La esencia oscura. Yo me refiero a esto como lo que hace al arconte lo que es. Es el conjunto de sus conocimientos, habilidades, memorias, recuerdos que tiene en todas sus líneas de tiempo, planetas y dimensiones desde que comenzó su existencia. Entre esa información está la programación que ellos tienen.
Una de las cosas que me hizo pensar que ellos son una especie de inteligencia artificial, esto es creencia mía, es que, primero, no reaccionan cuando te burlas de ellos o haces un sarcasmo. Y segundo, cuando ellos ven a alguien liberado rebosante de luz, van directo a interferirlo y no se ponen a pensar por ningún segundo por qué es diferente, por qué está libre, por qué tiene tanta luz. Es decir, actúan como si obedecieran a una programación, no se ponen a sospechar. La luz tiene un efecto abrumador sobre estas entidades. Ellos no pueden acercarse mucho a alguien que manifiesta su luz, porque desaparecería en el acto. Igual como lo hace una bombilla de mucha energía sobre una habitación oscura. Al encenderla, la oscuridad desaparece. Por eso es que buscan apagarte. Los arcontes tienen una naturaleza contraria a la nuestra. Ellos no nos soportan y su tipo de energía desaparece al tener contacto con nuestra luz. La luz es capaz de desintegrar implantes, a las entidades, emociones densas y cualquier cosa hecha con esa energía oscura. Mi primer hallazgo fue una cuestión de suerte y fue una entidad que vivía en el campo de mi papá. Sí, era como una especie de posesión, pero muy sutil. Se le había impuesto a esta entidad desde hace muchas existencias atrás y siempre iba con él ya desde muchas vidas. Bueno, en ese caso se cancelaron los contratos que él tenía con la entidad y la sorpresa fue que se debilitó tanto que ni hablar pudo. Aparentemente tenía contratos solo con él. En una segunda oportunidad, un arconte de tipo Baphomet estaba interesado en mi hermana porque la veía libre. Nos dimos cuenta porque él atacó el campo de mi hermana por medio de un sueño que fue el que nos dio el aviso, ya que fue con insinuaciones sexuales. Cuando hicimos la sesión para revisar, confirmamos a la entidad y pertenecía a una amiga cercana. Entonces sabíamos en ese momento que con destruirla no íbamos a solucionar el problema de forma radical porque iba a seguir existiendo en la amiga la entidad. Pero lo que queríamos era que dejara de molestarla y no se acordara más de mi hermana. Así que se nos ocurrió en ese momento retirarle su esencia. Es decir, recuerdos, conocimientos y todo eso. Nos dimos cuenta que quedó como zombie y con el tiempo la amiga hizo un cambio positivo y radical en su conducta e intenciones. Al parecer la entidad existía, pero como si no estuviera presente. Algo que no se recomienda hacer, aunque no se juzga si se hace, es destruirlos por emoción, ya que nos motivaría es la venganza por lo que nos hacen. Pero a veces lo que uno ve que hacen es para actuar así, pero no es recomendable, ya que ellos se alimentan de esas emociones y eso resaltaría el hecho de que no te puedes controlar, lo cual te seguiría convirtiendo en un blanco para ellos. Así que el siguiente método es un protocolo que ya he aplicado desde hace mucho y me ha ido bien. Es pacífico, no debería despertar emociones negativas, depende de ti. No lo llamaría destrucción, sino un borrado, una limpieza de toda esa energía oscura. Cuando una entidad ya está dentro de un campo donde podemos actuar, se debe, primero, ordenar que se visualice todos los contratos que tenga con todos los seres de componente luz o todas las esencias de luz que haya establecido en cualquier dimensión, planeta, línea de tiempo y universo. En esta última, por si acaso haya estado en otro universo. Segundo, con nuestra esencia o con alguna otra esencia de luz que corte esos contratos. Como verán, no solo se cortarán los contratos de la persona afectada, sino todos los contratos que tengan todos los seres con esa entidad. Este paso dejará al arconte en un estado de debilidad que ni siquiera puede hablar o ponerse de pie. Muchas perderán sus enormes tamaños, cuernos, alas, patas, colas. Otros se pondrán raquíticos, es decir, quedarán como realmente son sin la energía de las esencias de luz. Tercero, ordenar al arconte que entregue todos sus conocimientos, poderes, habilidades, memorias, recuerdos que tenga en todas sus líneas de tiempo, planetas, dimensiones y universos, y que la entregue en una esfera, es decir, entregará su esencia oscura. Cuarto, hacemos que nuestra luz tenga contacto con la esencia oscura del arconte. En ese momento se disipará por completo. No se puede echar la esencia oscura al universo, ya que viene otra y la toma y es mucho peor. Quinto, de la misma forma como hicimos con la esencia oscura, que la luz
de nuestra esencia tenga contacto con los cuerpos de energía de estas entidades. En ese momento también se desintegrarán. Cuando me refiero a que nuestra luz tenga contacto, quiere decir que la queme, no que la absorba ni nada parecido. De esta forma, ya no quedará rastro de esa entidad en el universo. No importa qué línea de tiempo, dejará de existir. Esto es porque desde nuestro campo mandamos a reunir toda la esencia de la entidad que tenga repartida en todos lados, igual con sus contratos, y la reunimos en un solo lugar y en ese lugar la desaparecemos. Si eres practicante de la visión remota, hipnosis regresiva o viajes astrales conscientes, pruébalo y confírmalo antes de ser escéptico, así pudieras hablar con base. ¿Cuáles son los efectos de eliminar todos los contratos en un arconte? Tiene un resultado muy positivo, de hecho. Primero, millones de personas pueden recuperar un poco de su luz y esto puede ayudarlas a ser más conscientes aunque aún estén interferidas. Segundo, si la entidad interfería a otra persona a través de un implante, el implante queda en la persona, pero al menos no está siendo manipulado por el arconte, ya que dejó de existir. Tercero, podemos darle la oportunidad a una persona a despertar por ella misma, al recuperar un poco de su energía que se drenaba por los contratos. Así que, ¿borrar a las entidades está mal? No. Que no es correcto que una esencia de luz haga eso de destruir. Entonces déjenlos quietos y no les hagan nada. Ellos van a seguir interfiriendo sin que nadie los detenga entonces, ya que siempre encontrarán a alguien incauto. Además, lo de interpretar esto como destrucción es cuestión de percepción. No hacerlo por miedo también los alimenta. Es más, te manipulan para que nunca te atrevas. También, en el campo de energía de cada quien, cada uno puede hacer lo que le parezca correcto. ¿Que te van a perseguir luego de eso? Al contrario, desde que hacemos eso nos observan más, ¿sí? Pero son extremadamente cuidadosos al intentarse meterse con nosotros de nuevo. Así como muchos de nosotros tuvimos que caer bien bajo para darnos cuenta de todo eso, pasar muchas vidas de sufrimiento para despertar como lo estamos hoy. Así que si nosotros tenemos que pasar por todo esto para llegar a este nivel de conciencia y recapacitar, ellos también deberían de sentirse que pueden dejar de existir, que pueden desaparecer, a ver si rectifican en la forma como administran esta creación. Está claro que este procedimiento es para aplicarlo directamente en esa dimensión, pero saber esto quizás fortalezca tu intención de querer hacerlo de forma consciente y también tengas la conciencia del poder que posees dentro de tu campo. Por ejemplo, manifestar nuestra intención cuando estemos a punto de dormir es una buena forma de comenzar. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido útil. En el próximo video hablaré de los lazos energéticos, que es otro punto básico. Y también podemos dominarlo estando en estado consciente. ¿Te gustaría saber de algo en particular relacionado a esto? Déjalo en la caja de comentarios, así podremos considerarlo o responderlo en próximos videos.